Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Bien, decías recién en la editorial, en la introducción, Sí. hiciste referencia a lo que yo creo fue, de nuevo, una noticia de la semana. Apareció de nuevo la pobreza en los títulos de los medios. Como consecuencia, bueno, de estos datos que no se pueden creer del INDEC, y como consecuencia además de esta imposibilidad que tuvo la Iglesia de lograr que se suscribiera un documento entre muchos sectores, y esto pone de nuevo en los medios el tema de la pobreza. Me gustaría hacer una consideración que no esté ceñida simplemente al hecho del número, ¿no? Ujú. Si de hecho, las mediciones para decir quién es pobre, quién es indigente, bueno, parten de la base de decir, bueno, esta es una canasta mínima de alimentos para que alguien sobreviva, cuánto vale, bueno, y en eso ya hay diferencias, ¿no? Diferencias entre lo que dice el INDEC, lo que dicen las consultoras privadas, las estimaciones que lleva el Consejo Profesional de Ciencias Claro. Económicas, que alguna vez han estado aquí en el programa. Digo, esa es una discusión, ¿no? Y cada vez que ocurre esto parece que en la agenda sube al primer lugar el tema de la pobreza. En realidad el tema de la pobreza debería estar siempre en el primer lugar. La pobreza es algo, yo suelo decirle a mis alumnos de Historia del Pensamiento Económico, que la discusión sobre la pobreza es algo que acompaña a la evolución de las ideas económicas desde siempre. Ujú. Digo, desde en el siglo XIX se discutió sobre si tenía que existir o no leyes de pobres, ¿eh? El famoso ensayo de Malthus sobre la La población población. servía para criticar a aquello que eran las leyes de pobres en Inglaterra, que eran leyes que establecían la caridad a través de las parroquias, ¿no? Ujú. Bueno, esa discusión siempre ha estado. Pero me gustaría puntualizar, ahora viniendo al presente, que la discusión sobre los niveles de pobreza y de desigualdad, que no es exactamente lo mismo que hay en la Argentina, merecerían una consideración un poco más seria que simplemente decir hay más pobres, hay menos pobres. Hay 7 millones de pobres, hay 12 millones de pobres. Claro. ¿Son el 12%, son el 30%? En realidad, es casi una crueldad tratar el tema de la pobreza como número, porque detrás de esos números están personas. Y mientras se hace esa discusión, las personas que están sometidas a esta situación de tanta vulnerabilidad como es no poder producir su propia subsistencia, en realidad siguen padeciendo. Claro. No es solo un problema de la Argentina. Digo, para ser justos, no, Argentina ha crecido, tal cual vos recién señalabas, ha habido un periodo de crecimiento muy importante después del 2003, y sin embargo pareciera que eso no alcanza para No hay la resolver. ecuación crecimiento-pobreza, no sé. Correcto. Si uno mira economías que han crecido mucho en el mundo, economías que sorprendieron al mundo, como fue las economías emergentes como la India o como China, Ujú. de hecho han crecido el producto a tasas muy altas, y sin embargo Sí es sostiene la como pobreza. un rasgo digamos, que ha caracterizado estas formas de crecimiento, este modelo de crecimiento. Chile. El mismo Chile, Mismo Chile. son economías que crecen, pero parecería que el tema de la desigualdad y en particular el tema de los excluidos no alcanzan a resolverlo. Por supuesto que si una economía crece 10% por año durante una década o durante 2 décadas, la economía con que uno se va a encontrar al final, la sociedad con que uno se va a encontrar al final, va a ser muy diferente de aquella de la cual partió. Pero parecería de que no está garantizado eso automáticamente, ¿no? Claro. Hay una frase en un libro del fundador de la Escuela Clásica Inglesa, de Adam Smith, que escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, Ujú. que dice que en realidad cuando el progreso va como llenando la copa y derrama hasta las capas inferiores, ¿no? A eso se le empezó a llamar la teoría del derrame. Sí. Por decir, si la economía crece, no hace falta hacer nada más, ya va a llegar a los que Ya va a están más llegar abajo. en Bueno, un determinado eso momento. está probado de que al menos en estas No décadas se da. no funciona así. Entonces, sería prudente que tanto los que critican como los que apoyan la política económica o al gobierno, los que son más oficialistas o menos oficialistas, separaran este tema del debate político para ponerlo en una agenda que tenga que ver con estrategias de largo plazo y que haya una agenda destinada específicamente a tratar este tema. Argentina en el 2001, después de la crisis en que terminaron los 90, tuvo prácticamente la mitad de la población excluida, ¿no? Sí. Eso mejoró con el crecimiento, pero está claro que no No sigue alcanza, no sé, mejorando. no alcanza. Sería prudente
¿Qué medidas? Vos mencionaste recién el ingreso universal, que seguramente merece críticas porque, porque algunos piensan que tiene que ser un poco más universal, o merece que se discuta seriamente si los valores actuales que tiene no deberían ser modificados. Así es. Ahora, el problema de tener una agenda social, que me parece podrían acordarse entre los sectores que tienen poder en la Argentina, el problema es que esa agenda social necesariamente no hay posibilidad de tomar medidas para paliar la pobreza que no signifique asignar recursos. Y cuando uno habla de asignar recursos públicos, habla de que ese recurso compite con otros, Claro. ese destino de recursos compite con otros. Además estamos ingresando en una coyuntura, lo hemos hablado en el programa anterior, muy complicada en términos de la situación fiscal. Digamos, pertenece ya al pasado reciente, Claro. esto de un Estado nacional, provincial, municipal con solvencia fiscal. Entonces, esto le pone una restricción aún más fuerte. Entonces digo, si lográramos acordar de que hace falta una agenda social, y si lográramos acordar que además la situación es muy difícil por la cuestión fiscal, estaríamos un poco más cerca de poder entonces sí empezar a discutir instrumentos que permitan paliar algo que es esencialmente cruel con los ciudadanos que están excluidos. Bien. Parecería que el ámbito para discutir eso es un ámbito que hoy no hay debate, hay silencio porque hay ausencias. Hay ausencia. Y la responsabilidad de esas ausencias en el Congreso son obviamente del gobierno, pero son también de aquellos que, porque quizás no conozcan el reglamento de la Cámara, no están presentes cuando tienen que estar, Claro. para que ese sea el ámbito en que se debatan las cuestiones trascendentales de la Argentina. Alfredo, nos encontramos con tu columna el próximo sábado, pero próximo digo, sábado. te quedás porque vamos a escuchar a Sergioto sobre el tema de lo que pasó con el aceite de soja. Aceite de soja. Y después vamos a hablar con Bertúa sobre economía. Vamos a hablar con Bartolo. Ya volvemos con Néstor Sergioto.